Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Les saludamos en Con Vida. Desde ya agradecemos su fina atención a nuestro tema de hoy, la inestabilidad emocional. Quizás a usted le resulte muy conocido el tema, ya que diversos especialistas se han enfocado en su análisis y en sus recomendaciones, y mi confianza es poder aportar un grano de arena a su mejor comprensión. La importancia del tema es que desde la óptica de otras ciencias, la inestabilidad emocional ha llegado a ser considerada una enfermedad. Se le considera una disfunción de nuestra estructura psíquica que puede evolucionar en un verdadero trastorno. Y es que la variación constante de sentimientos y estados de ánimo sin motivo aparente o por causas simples llevan a la persona a cambios extremos que afectan diferentes órdenes de su vida, tanto personal como de sus relaciones. Así que vamos a nuestro primer segmento de Con Vida para volver y abordar nuestro tema visualizándolo desde el enfoque mismo de la vida cotidiana. Con nuestro tema nos colocamos en el orden de lo emocional. Mi propósito es dar más bien un enfoque desde la perspectiva de un consejero espiritual, más que un profesional en psicología u otra rama. La carta de Santiago, el capítulo 1, versos 6 al 8, describe muy bien esta experiencia de vida de cualquiera de nosotros cuando entramos en una esfera de inestabilidad emocional. Nos convertimos en personas sometidas a la duda. Nos volvemos indecisos en diversos ámbitos de nuestra existencia. Sentimos como una especie de agitación parecida a las olas del mar que llegan y se van. La inconstancia nos embarga en todos los ámbitos de nuestra vida y, si no en todos, en varios de ellos. Bastaría responder a preguntas como las siguientes para darnos cuenta si estamos o no en este mismo momento en el terreno de la inestabilidad emocional. ¿Pasas del amor al odio en cuestión de momentos, en cuestión de poco tiempo? ¿Empiezas una acción de la cual te aburres prontamente? ¿Saltas con prontitud de la alegría al enojo? ¿Tomas hoy una decisión de la cual muy seguramente mañana cambiarás de opinión? Estas son preguntas que pueden ayudarnos a sospechar que estamos en ese campo. La inestabilidad emocional se caracteriza por una variación en los sentimientos y en los estados emotivos que hace sufrir a quien lo padece y a quienes se cruzan en su camino. Todos podemos perder nuestra estabilidad emocional y ciertamente existen los casos patológicos que merecen el tratamiento profesional. Pero queremos enfocarnos en las personas como usted y como yo que podemos entrar en fases de inestabilidad emocional en una menor gravedad, en un menor grado, pero no por ello de menor cuidado. La persona con una baja estabilidad emocional tolera muy mal la frustración y el estrés. Es una persona que no es capaz de funcionar bien cuando las condiciones de su vida no le son satisfactorias y ante los reveses, dificultades, imprevistos o frustraciones de la vida diaria. Reacciona con inestabilidad e intensas emociones negativas como son la ansiedad, la tristeza, la ira, la culpa, la indecisión y los cambios repentinos de interés, entre otros. La persona dominada por la inestabilidad emocional se comporta como una persona inmadura, preocupada en exceso, impulsiva, descuidada con cosas elementales, impaciente, ansiosa y hasta poco confiable.
El Centro de Psicología y Psiquiatría Manuel Escudero de Madrid, España, ha expuesto lo que yo llamaría una breve pero puntual caracterización de los síntomas que son usuales para una persona que ha caído en la inestabilidad emocional y que enumero de seguido. Las personas en esta condición son dadas, en primer lugar, a periodos de tristeza y abatimiento, desinterés, irritabilidad e incapacidad para experimentar placer. Además, viven en estados de euforia, pasan por periodos de intenso optimismo e ilusión y entablan relaciones con facilidad. Tercero, inconstancia para perseverar en un objetivo marcado. La cuarta, baja tolerancia a las frustraciones. Esta es otra característica. Igualmente, baja autoestima. Alimenta la desconfianza en los demás. Otra característica más es su incapacidad para separar. Tienen gran dificultad para separar los diferentes ámbitos de su vida. Conflictos familiares se trasladan a la pareja, el trabajo o a los amigos, ese tipo de mezclas. Otra característica es que las personas con inestabilidad emocional suelen ser dependientes e inseguros. Necesitan apoyarse en los demás. Además, tienen un débil control emocional, una tendencia a deslizarse o a resbalarse fácilmente a un estado de inseguridad personal. Y son de un talante enamoradizo, derivado de una gran dependencia afectiva no reconocida por ellos mismos. Pero permítame concentrarme en tres síntomas centrales. Por un lado, esa actitud voluble, como la ola del mar que viene y va, diría Santiago en su carta. La persona modifica sus posiciones según su estado de ánimo o su grado de interés. Por otro lado, la persona desarrolla una tendencia a darse por vencida, a abandonar. Pierde la capacidad para persistir en un plan o en una acción determinadas. Y el tercer síntoma es una especie de sentimiento de orfandad, es decir, el sentir que no se tiene a nadie o que nadie lo entiende realmente a uno o que no le importa a nadie. Ese sentimiento borra el sentimiento de propósito personal y se pierden de vista las bondades de la vida diaria y de las relaciones. Con estos conceptos descriptivos en mente, vamos a nuestro segundo segmento para enfocar el tema desde la palabra de Dios. Unos 1000 años antes de Cristo vivió el rey Saúl en Israel. Llegó a ser un hombre dominado por la inestabilidad emocional. Cuando leemos el libro de Primera de Samuel, especialmente el capítulo 18, los primeros versos, después de que David mató a Goliat, Saúl tomó a David a su servicio siendo este un jovencito. Y no lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. Saúl demostró un estado de euforia con el muchacho. Frente a un hecho de su vida, la persona emocionalmente inestable suele experimentar un intenso optimismo que le lleva a ilusionarse y a entablar relaciones fácilmente. Es como un sentimiento precipitado. Después de que Saúl escuchó al pueblo elogiar a David porque había vencido a Goliat, los versos 6 y 9 describen cómo en cuestión de poco tiempo, debido a su sentimiento de frustración, el rey Saúl demostró una baja capacidad de tolerancia. Se disgustaba, se enfurecía y protestaba. Y es que la persona emocionalmente inestable suele cambiar regularmente su percepción de los demás a partir de sus propias expectativas frustradas. Los versos 10 al 11 dan evidencia de cómo Saúl cayó en algo que podemos identificar como abatimiento periódico. La persona emocionalmente inestable suele entrar en periodos de tristeza donde pocas cosas le producen gusto, pierden el interés, lo ven todo tedioso y son más irritables. Surgen los sentimientos de dolor, de odio y resentimiento. Saúl experimentaba una especie de tormenta interna. Sus sentimientos iban en una dirección y sus pensamientos en otras. Vivía atormentado por las dudas y tenía poco control de sus propias reacciones y condiciones de vida.
La persona emocionalmente inestable necesita verificar la lealtad de los demás de manera repetida. Saúl no fue la excepción y así lo testifican los versos 12 al 14 de este capítulo 18 de 1 Samuel. Cuando comenzó a exponer a riesgo a los demás, particularmente puso en riesgo a David. La persona inestable se vuelve impredecible. El triunfo de los que están cerca les produce un complejo de inferioridad. Saúl se volvió una persona inconstante en sus propósitos y el verso 17 indica claramente esto al respecto, o lo identifica. Un día le ofreció la hija mayor como esposa a David y cuando llegó la fecha de la boda, Saúl se la entregó a otro hombre. Un día habla de mi hijo David y otro día lo busca para clavarlo con una lanza. La persona con inestabilidad emocional tiene dificultades para sostener su palabra, define un camino pero no se sabe si llegará a caminarlo finalmente. Similar con lo anterior, Saúl demostró poca firmeza en sus resoluciones. En los versos 20 al 22 vemos a Saúl, después de intentar matar a David, ofrecerle a su hija Mical. Pasaba de una decisión a otra muy distinta en cuestión de instantes, en corto tiempo. Las personas emocionalmente inestables tienen dificultades para aceptar y reconocer sus propias reacciones emocionales. Un síntoma clásico de la persona emocionalmente inestable es lo que se conoce como tener un semblante enamoradizo. Damos un salto a 1 Samuel 24, 7 al 10 y versículo 16. Saúl durmió en una cueva y sin darse cuenta David estaba allí. David pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Cuando el rey se percata de todo eso, después de mucho tiempo de no ver a David, le dice, David, hijo mío, y gritándose se echó a llorar y al cuello. Las personas emocionalmente inestables desarrollan una gran dependencia afectiva porque buscan aprobación y reconocimiento. Luego, Saúl se dedicó de nuevo a perseguir a David para matarlo y lo hizo por largos años. Así que aquí podemos, desde la palabra de Dios, considerar elementos descriptivos y explicativos que deben resultarnos de importancia medular, ya sea que usted esté ahora mismo involucrado en una inestabilidad emocional o que tenga la intención de brindar ayuda a otra persona en tal condición. Vayamos entonces a algunos consejos prácticos en nuestro tercer segmento de Con Vida. Y hagámoslo con la idea de que no solamente podrían ser de ayuda personal, sino que podrían ser recursos importantes si usted está procurando ayudar a una persona que emocionalmente es inestable o pasa por un capítulo de inestabilidad emocional. Volvemos. En este tercer segmento, lo que procuro es aportar algunos consejos que desde mi propia experiencia de vida y práctica pastoral y como educador puedo compartir con ustedes. No quiero enfocarme en los casos clínicos, no porque no tengan importancia, sino porque ameritan otro tipo de medidas que resultan particularmente necesarias a ese tipo de casos, vuelvo a llamar de carácter clínico. Sin embargo, debo señalar que los consejos que aquí voy a compartir resultan sumamente valiosos para personas que también tienen grados clínicos de inestabilidad emocional. Y me refiero a grados clínicos cuando ya el estado psicoemocional ha avanzado a niveles asociados a trastornos de carácter también psicoemocional. Así que permítame compartirle algunos consejos que se derivan de la palabra de Dios, de la experiencia de la vida y del sentido común con que uno debe abordar temas como el que estamos planteando en esta ocasión aquí en Con Vida. El primer consejo: desarrolle su confianza en que Dios está al control de su vida. En tiempos de gran angustia e indecisión es necesaria una profunda confianza de que Dios está al control de su vida.
Debemos aprender a decir como el salmista David en medio de aquella penosa y larga persecución que sufrió de parte del rey Saúl. El Señor, decía David, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Un segundo consejo: tenga cuidado de sí mismo. Se lo decimos con las palabras de un libro de sabiduría como es el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, versos 2 al 7. No te apresures ni con tu boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. No permita, sigue diciendo Eclesiastés, que tu boca te haga pecar. Más bien, entre tantos absurdos y pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Hay un pensamiento del apóstol Pablo escrito a los romanos en el capítulo 12, verso 3, que dice así: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Hoy se habla mucho de manejar bien la autoestima. La Biblia no habla de esa manera. Lo que dice es que debemos revalorar nuestro concepto propio, nuestro autoconcepto. Trabaje con el concepto que usted tiene de sí mismo. Debes equilibrarlo, ni subvaloración ni sobrevaloración. La dicha de la vida consiste en aprender a alcanzar equilibrios y moderación en todos los ámbitos de nuestra vida. El peligro de tener un concepto sobrevalorado de sí mismo es que puede desarrollar algo que debemos aprender a controlar: la intolerancia. Uno puede aprender a tolerar a partir de un equilibrado concepto de sí mismo. Uno tiene además que aprender a abrazar el potencial propio que Dios le ha dado sin despreciar el potencial de los demás. Uno no debe pretender ser lo que otro es, ni querer que otros sean lo que uno es. El Salmo 139, los versos 13 al 16 afirman que Dios nos ha empaquetado capacidades y virtudes desde que fuimos concebidos. Nada de nosotros ni nuestros huesos es algo extraño para Él. Antes de nacer ya Dios tenía nuestro camino recorrido, y la afirmación más maravillosa está en el verso 17. Dios tiene pensamientos preciosos acerca de cada uno de nosotros. Aprenda a abrazar el potencial que usted sí tiene y deje de quejarse por el potencial que no tiene o que los demás no le reconocen. Haz tu mejor esfuerzo por ser una persona asertiva. La persona asertiva es aquella que sabe ser ella misma con sus cualidades y limitaciones sin dejarse manipular o sin manipular a otros para intentar ser de otra manera. Por supuesto que siempre recomendamos recibir la ayuda profesional de alguien que pueda orientarnos mejor. En nuestro tiempo de inestabilidad emocional es muy importante que uno pueda acudir a personas que le den ayuda. Mi confianza es que esta reflexión compartida le sea provechosa de alguna manera. Pero quiero insistirle, es de suma importancia que usted no deje pasar esas condiciones de inestabilidad emocional de una manera inadvertida. Esas cosas le restan a uno vida y le restan vida a las personas con las que uno vive a diario. La inestabilidad emocional trastoca no solamente nuestra capacidad de ser personas estables o personas saludables, sino que además tiene una capacidad de ir contaminando malamente los ambientes donde uno se desenvuelve y termina uno de alguna manera siendo aislado por los demás. Espero muy sinceramente que este tema le esté siendo de gran ayuda, o que usted pueda recoger algunos de estos conceptos y ayudarse para aplicarlos al consejo que usted quiera darle a una persona que esté viviendo en escenarios tan difíciles, inestable en sus emociones y por lo tanto inestable en toda su conducta y en su calidad de vida deteriorada. Mire,
La inestabilidad emocional es una cosa que le puede llegar a cualquiera en cualquier momento de la vida cuando uno lo descuida. Espero poder encontrarme con usted nuevamente en un próximo programa de Convida, y hasta que nos volvamos a encontrar, no descuide cualquier inestabilidad emocional por la que usted esté pasando. Hemos presentado Convida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Convida.